Ya, tengo que correr esto para acá, me dijeron. No sé cómo está. Ahí está. No sé si ahí está. Pero lo dejé igual o peor, yo creo. Mucho. Bueno. Si trajo su escritura, yo quiero que volvamos otra vez al texto. Comenzamos, que hemos tomado como base Tito capítulo 2 versículo 14. Lo podemos leer. ¿Lo tiene? Yo no. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Puede tomar asiento. Señor. Hasta, o en las últimas 2 semanas, tratamos de ver 9 argumentos bíblicos para demostrar que Cristo murió únicamente por un grupo en particular, gracias, por la evidencia que encontramos en la Escritura. En las últimas 2 semanas podemos decir con firmeza, ¿no?, de que Cristo, o que Dios Padre envió a Cristo para que hiciera expiación, propiciación y reconciliación por sus ovejas. Eso lo encontramos en Juan, el capítulo 10, yo creo que aún hasta Juan 6 también podríamos meter ahí. Por su iglesia, eso lo encontramos en Efesios, capítulo 5, un pasaje muy conocido por todos. Y también por los que Cristo recibió de la mano del Padre. Lo encontramos en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal. Hoy repito quizás algo que dije el domingo, antes de predicar. Pues normalmente cuando trato de predicar, pues no estoy para dar mi opinión, sino para decir lo que dice la palabra de Dios, y más que es un tema que ha despertado un poco de controversia, porque siempre ha sido así. Hoy vamos a tratar de terminar esta parte de la expiación particular, pensando en algunos versículos que parecen mostrar que Cristo murió por todo el mundo y que son usados muchas veces por las personas que creen esa postura para sostener su tesis. Y mientras usan ese versículo, ignoran todo lo otro que nosotros hemos venido diciendo, ¿no? Ignoran Juan 10, ignoran Juan 17 y todo lo demás. Y yo quiero que entendamos que la idea no es hacer a Cristo más hermoso de lo que Cristo o de lo que la Escritura lo presenta. Porque el hermano, la Escritura nos presenta un Dios hermoso, nos presenta un Dios omnipotente, nos presenta un Dios glorioso, que no necesita de la ayuda suya, ni de la ayuda mía, ni para hacerlo, ni para aumentar la hermosura que es, ni para disminuir su hermosura. La Escritura nos presenta un Cristo que sí vino, que murió, pero que su muerte no fue por todas las personas del mundo. Así que, siguiendo esa línea de argumentación, o digamos antes de pensar en esto, o bueno, sí, siguiendo esta línea de argumentación, creo que ya lo he mencionado, pero lo voy a volver a repetir. Si Cristo hubiera muerto por todas las personas del mundo, eso nos dejaría en un serio problema, porque todas las personas del mundo no están siendo salvas. Y segundo, pues Cristo entonces fracasaría o está fracasando en su obra redentora. Pero antes de entrar en sí a los versículos, yo quiero
compartir algo con ustedes. El domingo mientras cantamos esta alabanza, este cántico que le dije a las chicas que lo volvieran a cantar hoy, yo recordaba o esta frase que dice ahí, y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Esa frase me hizo recordar lo que dice Juan 6, básicamente al rato lo vamos a leer una vez más, Juan 6, del 34 o 36 al 40, aunque en realidad el que más me llamó la atención en el momento fue Juan 6:37, porque cuando a veces hablamos de, ahorita lo leemos, no lo busque todavía, pero porque a veces cuando hablamos de la elección incondicional, o sea que Dios elige personas, la gente muchas veces en respuesta se van y comienzan a publicar versículos para contrarrestar algunas cosas. Y yo le voy a dar una recomendación si usted la quiere tomar. Pero antes de publicar esos versículos o cualquier versículo que usted quiera publicar, es mejor que usted trate de entender bien el versículo antes de poderlo publicar. Juan 6:37, si usted quiere lo busque. La gente dice, bueno, pero ¿cómo así que Dios tiene escogidos? Si Juan 6:37 dice, y al que viene a mí no lo echo fuera. Así dice la Biblia dice que todo el que viene a mí no lo echo fuera. Bueno, yo digo amén. Eso dice la Escritura. Todo aquel que viene a Él no lo echo afuera. Y en ningún momento yo he negado eso durante este estudio. Es más, cuando se le predica a alguien y la persona dice, es que yo no creo que de pronto Dios me vaya a aceptar o me va, porque yo he hecho muchas cosas, uno le dice, no, mire, la Biblia dice que el que crea, el que viene a Él, Dios no lo echa afuera. No importa el pecado que tú hayas cometido, si tú vienes a Cristo, Él te perdona. Y eso no hay duda, ahí estamos todos correctos, ¿cierto? Y no estoy cambiando nada. Ahora, lo interesante es que si usted lee el texto completo, no solo, sin aislar la parte final del versículo, usted se da cuenta que el principio del versículo nos da la respuesta. El principio del versículo dice, oyéndolo todo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Hay personas que a veces piensan, cuando usted habla de la elección incondicional, lo que Dios tiene, ha escogido a algunos, la gente piensa de que Dios automáticamente le da a usted una lista de quiénes son los escogidos. Y usted dice, a ver, ¿cómo se llama usted? Andrés. A ver, déjame, yo lo busco aquí a ver si está en la lista. No, Dios no le da una lista a nadie. Y si Él la tiene, pues será para Él y Él no la revela. O sea, Él no le da una lista a nadie. Esa es la razón por la cual le decimos a las personas, todo aquel que viene a Cristo va a ser perdonado. Porque eso dice la palabra, ¿no? Todo aquel que viene a Él va a ser perdonado. Pero en realidad, hermano, es que no todos los hombres vienen o están viniendo a Cristo. ¿O cree usted que todos los hombres están viniendo a Cristo? La Biblia dice que la gente no quiere buscar a Dios. A pesar de que sí, Isaías 56, versículos 6 y 8, todo el contexto general, pues la idea principal de Isaías 55, versículos 6 a 8, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Y sigue diciendo, deje el impío su camino y arrepiéntase. O sea, Dios le pide al hombre que lo busque porque es la responsabilidad del hombre buscar a Dios. Pero el hombre no lo ha hecho. El hombre está haciendo todo lo contrario. El hombre lo único que hace es alejarse de Dios. Y no puede acercarse a Dios porque está enemistado con Dios. Eso dice Romanos 8:7. En Corintios 2:14, 1 Corintios dice que el hombre no puede someterse a Dios. Así que el hombre, por sus propias fuerzas, no puede buscar al Dios verdadero. Y a veces si la gente usted lo ve buscando a Dios, en realidad no están buscando a Dios, están buscando ¿qué? Lo que pueden obtener de Dios. Dios se ha convertido para ellos el medio para alcanzar sus cosas y no el fin.
Así que aunque la palabra de Dios dice que todo aquel que se acerque a Él, eso no significa de que todo el mundo se va a acercar a Él. Así que por favor, no use ese versículo para luego ir a publicarlo en algún lado para decir, mira, ahí dice que todo aquel que se acerca a Él, Él no lo echa afuera. Amén. Eso dice el pasaje, pero la verdad es que no todos se están acercando a Él. Y la parte anterior del versículo dice que se van a acercar a Él únicamente, ¿quiénes? Los que el Padre traiga. ¿Está trayendo el Padre a todos? Pues no. Por ejemplo, 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Dice el versículo. Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, hay personas, según este versículo, que su entendimiento está cegado y la luz del evangelio no les va a ¿qué? A resplandecer. Por tal razón no se van a poder acercar a Cristo. Efesios 4, 17, miren lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, ¿cómo describe el apóstol Pablo cómo andan los gentiles? ¿Hace referencia a qué? A los que están en el mundo. Andan en la vanidad de su mente, teniendo ¿qué? El entendimiento entenebrecido, es decir, están cerrados, lejos o ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Y al final dice, por la dureza de su corazón. Hermanos, no hay ni un solo hombre en la tierra que por iniciativa propia se vaya a acercar a Dios, a menos de que Dios intervenga en su corazón. Así que antes de buscar versículos y publicarlo en las redes sociales para usted sostener su punto, o para decir que lo que se está enseñando es incorrecto, analice cada uno de esos textos bien para evitar confusiones. Lo mismo pasa con la palabra, es que la Biblia dice que hay que creer, que Dios llama al hombre que tiene que creer y se buscan todos los versículos que digan creer y los publican. Hermano, en ningún momento yo he dicho que no hay que creer. La Biblia dice claramente que para poder tener vida eterna hay que creer en Cristo Jesús. Lo que yo sí he dicho es que ese creer, o sea, cuando yo creo, es el resultado de lo que Dios está haciendo en mi corazón, no una iniciativa mía. Ahí es donde quizás discrepamos con algunos. Porque algunos dicen, no es que yo creo porque yo pude creer. No, usted creyó porque algo pasó en su corazón y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Así que el creer, el confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador, el confesar de que soy un pecador, ese entendimiento es el resultado o el efecto de lo que Dios hizo en el corazón del ser humano. Por ejemplo, Filipenses 1:29, ya lo hemos leído, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Quería decir esto y creo que quizás me tomé mucho tiempo. Pero vamos entonces a lo que veníamos hoy. El primer texto que queremos mirar, que parece decir una cosa, está en Primera de Juan. Este marcador no me gusta. Primera de Juan, este es el caballito. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Este es el caballito de batalla para algunos. Y, a ver, quiero ser serio, no ponerme... Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Lo leemos, dice... Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Vio, pastor?
Allí está claro, ¿no cree? No sé de dónde saca el pastor ese cuento de que Cristo murió solamente por un pueblo en particular, si allí claramente dice que Cristo murió por todo el mundo. Ahora, yo les soy honesto. Si leemos bien este pasaje y lo estudiamos en su contexto, no tendríamos ese problema de decirle al pasaje que diga algo que el pasaje no está diciendo. Y un día escuché a alguien decir lo siguiente, y esto lo comparto con él, lo que no comparto lo que dice después, pero él dice lo siguiente: no podemos sacar los textos de contexto y hacer una doctrina de un solo texto. Y eso es verdad. Pero lo irónico es que la persona que dijo esto, y se lo he escuchado decir varias veces, es una de las personas más expertas en sacar versículos fuera de contexto. Yo le quiero pedir un favor ahora a usted. Yo quiero que ahí en su Biblia, quizás en la pantalla en su internet le va a salir, yo quiero que lo leamos nuevamente y en la pantalla también, pero quiero que esta vez lo lea desde el versículo 1. Lea el versículo 1 y lea el versículo 2. Tómese su tiempo allí para que usted lo lea. Léame el versículo 1, luego léame el versículo 2. Usted se lo pone en la pantalla a la persona para que lo vea en internet. Usted lo lee y luego le pone el versículo 2 y luego lo voy a volver yo a leer. Déjeme lo leo una vez más yo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pregunto, ¿lo ve más claro? ¿Le ayudó el versículo 1 a entender el pasaje? ¿O lo enredó más? ¿O el versículo 1 le confirmó lo que usted cree, que Cristo murió por todo el mundo? Rápidamente podríamos decir lo que dije la semana pasada, en otros contextos donde sale la palabra mundo, que mundo aquí significa personas que viven en el mundo, personas esparcidas por el mundo, pero no en sí todas las personas del mundo. Pero como este es un pasaje que se usa mucho y usted quizás lo encuentra en las redes sociales, y de hecho quizás aquí en esta congregación no sé por qué haya confusión sobre este pasaje, si hace unos meses terminamos de estudiar Primera de Juan y ahí hablamos sobre este pasaje. Vamos a tratar de hacer unas preguntas a este pasaje. La primera pregunta es: ¿a quién escribió el apóstol Juan cuando escribió este pasaje? Es cierto que, como dice el hermano, los cristianos, o sea, la iglesia, es cierto de que Juan escribió a toda la iglesia, pero en este momento en particular, él estaba escribiendo a la iglesia, a los judíos, porque ese era su ministerio. Vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 9. 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, o sea, al apóstol Pablo y a Bernabé, la diestra de enseñar, ¿de qué? De enseñar, perdón, me dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La circuncisión está hablando de ¿quiénes? De los judíos. Juan aquí está escribiendo a los que habían escuchado primeramente la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Juan dice, yo no estoy escribiendo nada nuevo. Es algo que ustedes ya habían escuchado. Juan estaba hablando ¿a quién? A judíos. Sino el mandamiento antiguo que habían tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sabemos que Dios se reveló primeramente ¿a quiénes? ¿A quiénes se reveló Dios primeramente? A los judíos, a su pueblo. Todas las otras naciones, como lo vamos a mirar más adelante, Dios no les dijo nada, los dejó en su ceguera. Entonces, 3 o parte C, en el versículo 2, vemos que el apóstol Juan hace un contraste. Y es un contraste entre nosotros y el mundo. Esas son las dos palabras que él usa. Nosotros y el mundo. Él hace ese contraste, ¿no? entre nosotros y el mundo. Y en la última, que podría decir esta primera parte, en Juan 2:19, Juan describe un pasaje que a veces usamos mucho. Él dice, salieron de nosotros. Evidentemente el apóstol Juan está hablando ¿a quiénes? A judíos. Judíos que pensaban que ellos eran ¿qué? Los únicos. Judíos que odiaban a los gentiles. Judíos que pensaban que los gentiles eran combustible para que el infierno ardiera. Y que pensaban que solamente ellos alcanzarían ¿qué? Salvación. Entonces el énfasis del apóstol Juan en este pasaje es que Cristo, la muerte de Cristo, no solo fue por los judíos, sino también por todos los creyentes. ¿De dónde? Del mundo. Por ejemplo, vaya a Juan capítulo 11, versículo 52. Donde allí claramente presenta otra idea y es el mismo apóstol Juan que está escribiendo. Dice Juan 11:52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces Juan se está preocupando para que los judíos evitaran creer de que los únicos que podían ser salvos eran los judíos. Segunda pregunta que le podemos hacer a este pasaje. O antes de pasar a otra, al mirar el contexto, ¿a quién está escribiendo Juan? Yo no encuentro allí la doctrina de que Cristo murió por todos los hombres de la tierra. Segunda pregunta, ¿por qué escribió Juan? Y aquí en este pasaje encontramos varias palabras claves. Yo tuve que la preguntar, pero no la dice, pero bueno. Segunda pregunta, ¿por qué escribió Juan? Juan escribió para dar consuelo a los creyentes que estaban preocupados por sus pecados. Por eso en el versículo 1, él comienza diciéndoles que no deberían desesperarse. Y les dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, aquí vemos una palabra clave más. ¿Cuál es la palabra clave en lo que acabé de leer yo? ¿Cuál es esa palabra clave? Abogado. Una palabra clave ahí. ¿Qué hace un abogado? ¿Cómo? Defiende. ¿Qué más hace un abogado? Representa a alguien. Hermanos, en ese versículo 1, solamente los creyentes pueden ser consolados. Los incrédulos están bajo la ira de Dios.
Hermano, segunda cosa, solo los creyentes pueden estar consolados en saber de que tienen un abogado que los representa a ellos. Solo los creyentes. ¿O Cristo es el abogado de todo el mundo? Pregunto yo. ¿Cristo es el abogado de quién? De su pueblo, de los creyentes. El día de mañana va a actuar como juez, pero hoy está como nuestro abogado. Otra cosa interesante que encontramos allí, Juan está dando consuelo a aquellos que en el primer versículo les dice hijitos, cuyos pecados han sido perdonados. Entonces, en otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí es que tiene una aplicación no solo a los creyentes, es una aplicación solo a los creyentes, no es para todo el mundo, mis hermanos. Cristo no es el abogado de todo el mundo. Y note que yo no estoy tratando de rebuscar nada, ni tratando de darle una idea diferente a lo que el pasaje está diciendo. Pero solo Juan, lo que Juan describe en este pasaje, solo aplica a creyentes y no a incrédulos. Cristo no puede estar abogando por todo el mundo. Y ya lo vimos en Juan 17, cuando está orando por el Padre, dice: Padre, yo no oro por ¿quién? Por el mundo. Oro por estos y por los que han de ¿qué? De creer. Aquí tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cómo puede ser consuelo para los creyentes decirles que Cristo murió por todos y cada uno de los hombres de la tierra, cuando muchos de esos hombres hoy no están siendo salvos? Y cuando muchos de ellos no se salvaron, ¿cómo sirve eso de consuelo a un creyente? Decirles: no se preocupe, usted tiene un abogado que murió por todo el mundo, no se preocupe, cuando usted y yo sabemos que muchos hoy están muriendo sin Cristo. Y si están muriendo sin Cristo, ¿en dónde están? Porque solo hay dos lugares. No me diga: pastor, yo no sé, eso lo sabe el Señor. No. Técnicamente sí, pero bíblicamente la Biblia dice que todo aquel que muere sin Cristo está condenado al infierno. ¿Cómo puede ser de consuelo a un creyente decirle: no se preocupe, que Cristo muere por todo el mundo? Y bueno, pero entonces, si Cristo murió por todo el mundo, porque hoy mucha gente está muriendo sin Cristo. Hermano, este versículo en ningún momento da consuelo, a menos de que entendamos de que Cristo es Salvador de los creyentes de todas las partes del mundo. Creyentes que están en cualquier parte del mundo. Tercera pregunta. El versículo 2 tiene una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 2? ¿Cuál es esa palabra clave? Otra palabra era hijitos. ¿Ya la vio cuál es la otra palabra clave en el versículo 2? Dijimos también. ¿Cómo? Gracias. Propiciación. Esa es una palabra clave en este pasaje. Usted no puede salir corriendo a publicar en Facebook esto, a desmentir una doctrina, a menos de que usted lo está poniendo entendiendo lo que está poniendo. Recuerde que al comienzo de este estudio, hace 3 semanas, de la expiación particular, yo empecé hablando de 3 palabras y lo hice a propósito porque sabía que iba a llegar a este versículo. ¿Cuáles fueron las 3 palabras que hablamos al principio, que explicamos que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuáles fueron? ¿Quién se acuerda? Empieza por E la primera o una. Expiación, la otra es propiciación y la otra es reconciliación. Hermano, perdóneme por lo que le voy a decir. Y se lo voy a decir con todo el respeto que usted se merece. Si me está viendo por las redes sociales, también se lo digo con todo el respeto que usted se merece. Pero usted no puede leer Primera de Juan 2:2 y salir corriendo a decir que Cristo murió por todo el mundo, mientras al mismo tiempo voluntaria e involuntariamente ignora esta palabra.
Perdóneme, pero no se puede. O sea, no se puede. Usted no puede ir a decir allá, no, ahí está, mire, vea, murió por todo el mundo, el pastor está equivocado porque Cristo murió por todo y entonces empieza todo el mundo, amén, gloria a Dios, y likes y shares y todo lo demás. O sea, y al mismo tiempo, ver esa palabra ahí y hacer de cuenta como si no hubiera pasado absolutamente nada. La palabra griega, traducida como propiciación, está relacionada con el propiciatorio. Ya lo hablamos ampliamente en el primer estudio, Hebreos 9:5. Pero la propiciación, dijimos rápidamente, significaba ¿qué? La satisfacción de la ira de Dios, la ira santa de Dios. Y que la justicia santa de Dios había sido satisfecha. Eso es lo que significa propiciación. Cuando esparcían la sangre del cordero sobre el propiciatorio o encima del arca, era para limpiar, era para purificar, era para quitar el pecado de en medio de Dios y su pueblo. Levíticos 16, 15 y 16, usted lo puede anotar y luego leer. Esparcir la sangre sobre el propiciatorio era una figura de lo que Cristo iba a hacer ¿en dónde? En la cruz del Calvario, de que toda su sangre iba a ser derramada, iba a morir como un cordero pascual, y que mientras Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, pudo decir, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque en ese momento el pecado estaba ¿qué? Sobre él. Estaba cargando el pecado suyo, mío. Y el castigo que merecíamos tú y yo lo estaba mereciendo él en ese momento. Y cuando Cristo hace eso, significa de que el día que esté yo delante de la presencia del Señor, mi juicio por el pecado ya pasó. Pasó con Cristo en la cruz del Calvario. El juicio por el pecado del impío no ha pasado. Eso va a tener que enfrentar a Dios. Hermanos, Jesús es la propiciación para los creyentes, no para todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque el significado de la palabra propiciación en este versículo automáticamente descalifica a todos los seres humanos sobre la tierra. Ahora yo puedo preguntar, ¿se puede decir que en realidad Cristo ha liberado a todos y cada uno de los hombres de ser condenados por sus pecados? No podemos asegurar eso. Entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres. Ahora, siguiendo en esa línea de pensamiento, cuando terminemos de este pasaje, le doy la oportunidad si quiere preguntar. Así que va anotando su pregunta por si la tiene para que luego no se le olvide. Si Él murió en lugar de todos los hombres, es decir, Él ocupó el lugar de todos los hombres, porque eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ocupó mi lugar, tomó mi lugar. Ahora, todos deberían ser libres de la ira y del juicio de Dios, porque Dios no puede castigar a Cristo y a mí al mismo tiempo, sí, a Cristo y a mí por el mismo pecado. No hay evidencia en la Escritura para decir que Cristo o que Dios castiga el pecado en Cristo y luego lo castiga en mí. Vaya a Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. ¿Y qué dice? Sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Hermanos, si Cristo hubiera sido sustituto de todos los hombres, Caín, Judas, el faraón, hoy estarían en el cielo. Porque como lo dije la semana pasada, los patriarcas o los antepasados se salvaron mirando a lo que Cristo haría. O sea, ellos se salvaron mirando al futuro, a lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Usted y yo hoy nos salvamos mirando ¿a qué? Al pasado, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Si Cristo hubiera sido el sustituto de todos los hombres, Caín estaría hoy en el cielo, Judas estaría en el cielo, Faraón estaría en el cielo, pero por la evidencia bíblica sabemos que no están en el cielo. Ahora, si usted sigue insistiendo que Cristo murió como sustituto de todos los hombres, entonces tenemos que concluir que su muerte no fue un sacrificio eficaz. Porque muchos hoy están en el infierno y muchos hoy están muriendo en pecado y están bajo la ira de Dios. Una cuarta pregunta que podemos hacer a Juan, a este pasaje. Pues, ¿cuál es el significado de la frase todo el mundo? Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Vaya a Lucas capítulo 2:1. Y creo que esto me parece que lo miramos la semana pasada. Porque esta frase ocurre varias veces en el Nuevo Testamento. Y ya lo explicamos la semana pasada. No siempre hace referencia, o no en todo lugar hace referencia a cada uno de los hombres de la tierra. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se produjo un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Bueno, sabemos que no era todo el mundo, era el imperio ¿qué? Romano. Romanos 1:8. Pablo dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulgó por todo el mundo. Bueno, lo cierto es que por testimonio de la Escritura sabemos de que habían muchas partes del mundo que no habían escuchado de la iglesia de Roma en aquel entonces. Colosenses 1:6. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Sabemos también de que había muchas partes del mundo que aún no había llegado el evangelio. Hay otros versículos también se refiere a toda carne, por ejemplo, Salmo 98, versículo 3, Joel 2, 29, Hechos 2, 17, no lo busque, solo lo quería mencionar. Pero hay otros versículos también donde todo el mundo significa todos con la excepción de los creyentes. Miren lo interesante, todos con la excepción de los creyentes. Primera de Juan 5, 19. Miren lo que dice. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pastor, ahí dice mundo entero. Sí. Cuando habla de mundo entero, ¿de quién está hablando? De los no creyentes. Porque anteriormente dice, sabemos que somos de Dios. O sea, somos de Dios, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Ahí podemos mirar también que el mundo entero no es todo el mundo, porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios no está siendo engañado por el maligno. Entonces, hermano, el contexto del mundo no significa todos los hombres de la tierra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Mira otro versículo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado de todo el mundo en términos generales, es cierto. Pero Cristo quita el pecado de todos y cada uno de los hombres, no es cierto. De cada hombre en particular no es cierto. Porque no hay evidencia en la Escritura para decir de que Él quita el pecado de cada hombre en particular. Entonces, ¿qué podemos concluir de 1 de Juan 2, o del 1 al 2? Hermano, que se refiere a la obra de Cristo a favor de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles.
El texto dice que es la propiciación tanto de nosotros los judíos y el mundo, o sea, los creyentes que íbamos a creer o los que estaban creyendo. Hermanos, Cristo es la consolación solo para aquellos que realmente son salvos de todas las partes del mundo y no para todos los seres humanos en particular, que es diferente. Ahora sí, preguntas o dudas sobre 1 de Juan 2:2 o 1 de Juan 1:2. Ahora, tampoco le voy a decir, mientras piensas si va a hacer preguntas, tampoco le voy a decir que todo el que usted vaya, que ponga 1 de Juan 2:2 allá, se vaya en las redes sociales ahí a debatir. No, si quiere hablar con esa persona, pues luego lo llaman, lo invita a un McChicken, y entonces ahí habla sobre el tema. En las redes sociales es perder tiempo usted ponerse ahí en ese cuento. Pregunta sobre 1 de Juan 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Got it? You clear? Segundo pasaje, 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Oh, ¿alguien preguntó en las redes sociales alguno? ¿O están todos clear como el agua? Ok. Dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí tenemos un argumento lógico y muy sencillo. Si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, hermano, entonces el mundo entero tiene que irse para la gloria. Aquí, bueno, se me olvidó, pero bueno. Aquí hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra? Reconciliando. ¿Cierto que es una palabra clave? ¿Qué es un reconciliador? Bueno, un reconciliador es un mediador entre dos partes que están, ¿qué? Enemistadas. Si estoy enemistado con alguien, entonces pues necesito un reconciliador, alguien que venga y no tome partido, sino que ayude. Entonces, si Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, hermano, la consecuencia inmediata es que todos deben irse para la gloria, o que todos por lo menos tienen que venir y creer. Entonces, una vez más, la palabra mundo aquí tiene que interpretarse a la luz del significado o a la luz de su contexto. Por ejemplo, déjame lo busco aquí, 2 de Corintios. Porque los que son llamados mundo, en el versículo 19, y llamados nosotros, en el versículo 18 y 21, a mi entender, al leer el pasaje, son los mismos. Porque las cosas implicadas en este pasaje solo son verdad con respecto a quiénes, a los creyentes. Es el creyente que está reconciliado con Cristo o con Dios, no el mundo. El mundo, como ya leímos anterior en Juan 6, está bajo ¿qué? Bajo la ira de Dios, o sea, todavía está en enemistad con Dios. Entonces aquí el mundo significa solo aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Aquí el mundo no se refiere a cada hombre de la tierra. Es más, bueno, porque si nos pusiéramos estrictos, entonces ahí tendríamos que decir, bueno, entonces no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, bueno, los hombres y las mujeres. Las mujeres que se las lleva el tigre, ¿o qué? No, sabemos que hablando hombres allí está encerrando ¿qué? El género.
en general, tanto hombres y mujeres. Entonces, hermanos, si el mundo es aquí interpretado para referirse a cada hombre en el mundo, entonces, ¿por qué no son reconciliados con Dios todos los hombres? ¿Por qué? Es más, aquí dice el texto, no dice que Dios reconciliará bajo cierta condición, sino que dice que ya han sido ¿qué? Reconciliados. Eso dice el texto. Ya han sido reconciliados. Y a nosotros, los que hemos sido alcanzados ya, nos da el ministerio de reconciliación. Ahora somos nosotros los encargados de ¿qué? De salir y predicar el evangelio para que la gente pueda llegar a ¿qué? A Cristo. Y vuelvo y digo, porque es que y yo quiero aclarar, yo necesito que usted tenga eso claro entre ceja y ceja. Porque hay una gente que dice, ¿y entonces por qué tenemos que predicar? Lo repito una vez más, porque Dios estipuló en su palabra que la única forma para que la gente crea es a través de la predicación. Y pare de contar. ¿Cómo creerán, dice en Romanos 10, si nadie les predica? ¿Y cómo lo van a predicar si no fueran enviados? Bueno, ya fuimos enviados. En la gran comisión dice, por tanto, id y predicar el evangelio ¿a dónde? A toda criatura. Predique, y eso no tiene nada que ver. Si tiene una lista, a ver quiénes son, quiénes no son. No, hermano. Eso ya es otra doctrina peligrosa. Que quizás para escudarnos podíamos meternos allí. No, es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios. ¿Quién va a creer? Eso depende de Dios, no depende de usted. Y eso lo vamos a ver en el estudio de la próxima semana, en la cuarta doctrina de la gracia, que es la pregunta que vamos a tratar de contestar. ¿Por qué de su familia le han predicado y unos no creen? ¿Y por qué usted predicador y usted sí creyó? Esa es la pregunta que vamos a contestar la próxima semana, si Dios nos da vida. ¿Pregunta sobre 1 Corintios o 2 Corintios 5? ¿O nos vamos para el otro pasaje? Vamos entonces para otro pasaje. 1 Timoteo 2, 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres, ahí está, pastor, se vean, todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí vemos todo el mundo, o todos los hombres, y después más adelante vemos todos. Algunos a veces queremos ser más generosos que Cristo. Y es mucho más fácil y mucho más atractivo decirle, no se preocupe, Él murió por todos. O sea, si entendemos el concepto de que Él murió por todos, quizás no diríamos mucho eso. Pero si nuestra interpretación de la Biblia, hermanos, va en contra de lo que dice el resto de la Escritura, entonces vamos a tener un serio problema. Cuando Dios dice todos los hombres sean salvos, estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y hay dos formas de entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en términos de el deseo de Dios y la voluntad de su decreto. El deseo de Dios y el decreto de Dios. La voluntad en su deseo es que en su amor general por todo el mundo, porque Él tiene un amor general por todo el mundo, porque es su creación, pero Él tiene un amor específico por su pueblo. Yo creo que ahí no hay duda, o alguien tiene duda de eso. Si Dios ama a toda su creación, Dios ama a todo el mundo en el sentido general, porque son su creación,
pero Él tiene un amor específico por su pueblo. Pues en ese amor general, pues Él quiere que todos los hombres sean salvos, que nadie se condene, que todos tengan acceso, digamos, a ese medio de salvación. Por eso envió a su Hijo, para que todos pudieran tener acceso. Pero otra cosa es la voluntad de su decreto. Es decir, lo que Él decidió hacer. Porque aunque pueda desear de que todos se arrepientan, Dios no salvó a todos en el mundo, sino que los que Él le dio a Cristo. ¿Quiénes son? Ahora Él y Cristo. Entonces, si usamos este pasaje como si estuviéramos hablando de la voluntad de su decreto, entonces la consecuencia lógica sería de que todos deberían salvarse. Caín, Judas, Faraón, no estarían ¿en dónde? En el infierno. Ahora, algo interesante más, porque es que uno ve este pasaje, y luego se encuentra con otros pasajes y uno empieza a pensar otra cosa. Vaya, por ejemplo, a Salmos 147, versículo 19 al 20. Quiero que lo busque. Porque ahí encontramos, en la escritura encontramos que no es la voluntad de Dios que toda la raza venga al conocimiento de la verdad, que toda la raza humana. Ahí donde la gente dice, wow, yo no me puedo imaginar un Dios así. Bueno, pues el Dios que usted se imagina no es así, pero el Dios de la Escritura sí. Porque hay pasajes de la Escritura donde claramente no es la voluntad de Dios de que toda la raza humana se salve. Mire lo que dice Salmo 147, 19, 20. He manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Ahora mire el versículo 20. No he hecho así con otras naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Y el Salmo termina diciendo, ¿qué termina diciendo? ¿Qué significa aleluya? ¿Ah? Alabanzas, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y ahí lo dice. Si cree que es que yo puse una versión que yo quise, bueno, pues le traigo otra versión. La nueva traducción viviente, la traducción lenguaje actual. Dio a conocer a Israel sus mandamientos y sus enseñanzas. Versículo 20. A ninguna otra nación le dio a conocer su palabra. Alabemos a nuestro Dios. A ninguna otra nación le dio a conocer su palabra. Pregunto yo en mi ignorancia, si no les dio a conocer su palabra, ¿cuál es el significado inmediato de eso? ¿Qué va a pasar con ellos? Condenación. Condenación. Ah, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Ok, vámonos entonces al Nuevo Testamento entonces. Mateo 11, versículo 25 y 26. Sí, porque siempre a veces nos escudamos. Es que es el Antiguo Testamento y siempre salimos por la tangente por ahí. Ahora, y ese se la voy a leer en la nueva traducción viviente. Ese se la leo en la nueva traducción viviente. Me sigue y va a estar al frente en su tablero. Mateo 11, 25 y 26. En esta ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias, mire lo que dice, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. O sea, Dios dice, a unos les escondí, o sea, en su sabiduría ahorita no les dejo, les pongo el velo para que no vean. Y a estos niños, a estos que quizás son insignificantes, les voy a quitar el velo para que puedan ver la verdad. Hoy termina diciendo, te agradó hacerlo de esa manera.
Ay, yo no veo a Dios así. Pues es mejor que empiece a leer su Biblia y deje la idolatría. Porque a veces decimos, ay, es que es idólatra porque tienen un yeso que va a quedar. Mire, hay muchos cristianos que son idólatras. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos formado un Dios aquí en la mente que no tiene nada que ver con el de la Escritura. Y defendemos el Dios que nos hicimos aquí en la mente y no al de aquí. Eso es idolatría. O hay otra forma de entender ese pasaje, quizás yo lo estoy sacando fuera de contexto. Bueno, le leo otro, pues, para que no, pastor, es que es uno solo y con uno solo, bueno, le leo otro. Hebreos 14:16. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. 14:16. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Yo hago una pregunta. Todas las naciones aquí, ¿de quién está hablando? ¿De toda la raza humana? Todas las naciones aquí está hablando de la raza humana, de toda la raza humana, o de quién está hablando. Lo leo una vez más. El cual, a ver si alguien contestó ahí en las redes sociales, me dice, porque a veces los de las redes sociales contestan la allá y uno no sabe qué dicen. Te pregunto, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Pregunto, ¿todas las naciones aquí es toda la raza humana? La hermana dice que sí. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? ¿Qué dice usted allá? Que no. ¿Quiénes son aquí todas las naciones humanas? ¿O todas las naciones? ¿Quiénes? ¿Y a quienes no fue revelado la palabra? Eso, son los gentiles, porque a la nación de la Israel sí que, sí se le había revelado. Una vez más, un versículo más para probarle que no siempre, que no, las naciones no está hablando ahí por lo menos de todas las naciones o todos los seres de la tierra, no, porque a Israel sí se le había revelado. Pero dice aquí, en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran en su propio camino. ¿Y cuál es el camino que sigue alguien sin Cristo? El pecado, el camino ancho, ¿no? El camino ancho, ¿no? Génesis 6:5, que lo estudiamos mucho al principio, ¿no? Es de continuo el mal. Otro versículo entonces va, Colosenses 1:26. Este mensaje habla del plan que de hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado ¿a quién, perdón? A todos los hombres de la tierra, a su pueblo elegido. Este es el plan de Dios que tenía desde muchos siglos. Dios no improvisa. El hombre sí improvisa. Dios no improvisa. Y que había mantenido en secreto. Y cuando habla, sabe que en secreto había mantenido en secreto, pero para los otros, pero a su nación se lo había ¿qué? Revelado. A su nación sí le había revelado. Desde el principio, desde Adán le dijo, mire, yo se lo había revelado, desde Egipto se lo había revelado. ¿Qué era lo que iba a hacer? Que ellos no habían entendido, que Eva no entendió cuando Dios le dijo que ella lo hiriera en la cabeza y él en el calcañar, es otra historia. Pero Dios desde ahí empezó a ¿qué? A revelar, y cuando llamó a Noé, cuando llamó a Abraham, empezó a ir revelando su plan. ¿Usted cree que el sacrificio, que cuando llamó a Abraham a que fuera a sacrificar a su hijo en el altar, eso era producto de la casualidad? Que Dios no tenía más nada que hacer y dijo, bueno, me voy a poner a jugar con Abraham. A ver, Abraham, a ver si eres capaz de sacrificar a tu hijo.
No, una de las cosas que estaba haciendo Dios era derribando quizás toda adoración de Abraham hacia su hijo. Pero lo que estaba haciendo Dios allí es haciendo de que eso él iba a hacer. Su único hijo iba a ser sacrificado por pecado de otros. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Habiendo pasado por alto en los tiempos esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios antes había mantenido a los seres humanos, a un grupo en particular, en su ignorancia. Ahora Él revela que todas esas naciones tienen que arrepentirse. Es la responsabilidad del hombre. ¿Por qué Dios pide que el hombre lo haga? Porque el hombre es responsable. El hombre solito se metió en su pecado. Dios no lo mandó a pecar. El hombre es responsable. Entonces, hermano, todos los hombres de la tierra, en este contexto y pensando en el versículo 6 que miramos al principio, lo único que está hablando es a los redimidos por Cristo. A eso es lo que está apuntando, a los redimidos con Cristo. Y esto concuerda y encaja perfectamente en el contexto de toda la Escritura. Apocalipsis 5:9, miren lo que dice. Dios ha redimido, o sea, perdonado, Dios ha comprado. Dice, nos ha redimido para Dios con su sangre de todo linaje. O sea, ya ahí no solamente son judíos, ahí son árabes, ahí son, no sé, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos también, sí, bueno, mexicanos también, venezolanos, colombianos, chinos, japoneses, vietnamíes, africanos. De toda lengua, no importa que usted hable Chu, de San Martín, de San Mateo, de San Mamés, de donde hable Chu, no importa que usted hable mixteco, no importa que usted hable azteca, no sé si el azteca sea un dialecto, pero bueno, un totil, el estadio azteca de las águilas, francés, toda lengua y pueblo y nación. Él redimió para sí. De todo pueblo, de todo el mundo, Él redimió para Él. Mis amados hermanos, ¿qué pasó, Victoria? ¿Qué te están haciendo, Victoria? Tenía otros versículos, pero no quería terminar hoy, pero no voy a alcanzar. Y le dejo los otros para la próxima semana, si Dios nos da vida. Tengo el cuarto, el quinto, y hay un sexto. Bueno. Pues lo hago rápido entonces. Cuarto. Yo leí, cuarto, este texto también confunde a la gente. Y es Tito 2:11. Y yo vuelvo y le digo, si la gente lee los pasajes en el contexto de lo que está, es chistoso que agarremos Tito 2:11 y nos olvidemos del Tito 2:14. Pero bueno. Pero miren lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí está, pastor, a todos los hombres. Ahí está. Volvemos, hermano, la gracia de Dios. La expresión gracia de Dios no significa que hay salvación para todos los hombres, sino que se manifestó a los hombres. Es decir, la gracia se hizo visible. Antes estaba escondida, ahora ha sido visible a los hombres. Pero no significa de que todos lo van a conocer, hermano, o todos van a ser salvos, porque no es, o sea, por lo que hemos visto en la historia, por lo que hemos visto hasta ahora, no es así. Así que Tito 2:11, en el contexto,
Deja muy claro que el significado es hombre, mujer, viejo, joven, rico, pobre, blanco, mestizo. Que todos que eran culpables delante de Dios, ahora Dios ha ofrecido su gracia salvadora. Y miren algo interesante, todos aquí en el versículo 11 es igual a nosotros en el versículo 12. Y también en el versículo 14, ¿no? Porque es que no podemos, no puede decir que en el versículo, no podemos decir que en el versículo 11 Dios diga que va a salvar a todos los hombres, pero que en el versículo 14 simplemente diga, bueno, salvo a unos cuantos. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos está equivocado? ¿Cuál de los dos textos está equivocado? Entonces, lo que tenemos que entender es que ese versículo, todos, en el versículo 11, está haciendo referencia a nosotros del versículo 12. A nosotros del versículo 14, por quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué se dio? Para redimirnos. ¿De qué redimirnos? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas obras. Es más, vaya conmigo a Hechos, versículo 20, 28, y voy rápido. A las hermanas ahí de la máquina voy rápido. No lo había leído, pero vamos a leerlo ahora porque nos va a ayudar a aclarar un poco. Dice Romanos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Hermano, aquí vemos que Cristo murió por sus ovejas y vemos que puso su sangre, ¿por quién? Por su iglesia, no por todo el mundo. El último argumento, el último argumento es 1 de Pedro 3.9, 2 de Pedro 3.9, creo que eso lo estudiamos la semana pasada, así que no podemos, no voy a profundizar mucho, solamente vamos a recordar algunas cosas que dijimos la semana pasada. 1 de Pedro 3, pues según 2 de Pedro 3.9, no lo noté aquí. Pero dice, o se me lo pone en la mano allá, por favor. Primero de Pedro, yo lo tengo aquí. Porque también ese lo usamos, ¿no? ¿Dónde estás? Primero de Pedro. El Señor no retrata su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Otra vez la palabra nosotros es clave allí, nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, si Dios quiere, ¿no? Aquí volvemos nuevamente, si la voluntad de Dios del querer, la voluntad de Dios de decretar. O sea, si Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento, pues entonces todos llegarían al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Juan 46, 10 y 11, que estudiamos la semana pasada, dice que hago lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero. Entonces no podemos decir, bueno, Dios quiere, pero el hombre no quiere. Entonces, ¿quién es el más poderoso? ¿O el hombre o Dios? Porque es evidente de que muchos hombres hoy no quieren arrepentirse. ¿A cuántas personas no les ha hablado usted del evangelio y les habla de arrepentimiento? ¿Y qué es lo primero que le dice? Yo no necesito arrepentirme, yo estoy bien. ¿Arrepentirme de qué? Yo no necesito a Dios. Yo tengo bien. Un día alguien le dijo a una persona, mire, le dijo la siguiente frase. Bueno, voy a decir lo que me contaron. No sé si ella lo dijo, pero lo que me contó esto. Voy a decirlo así de esa manera porque es la más correcta. Esa persona le dijo, yo no necesito a Cristo. Yo no necesito iglesia. Yo tengo casa, carro, tengo papeles, tengo buen trabajo y veo mejor que muchos de ustedes que van a esa iglesia. Así le dijo. Así le digo. Entonces, bueno, si Dios quiere y el hombre no quiere, entonces ¿quién es más poderoso? ¿Cristo o el hombre? Entonces, hermano, no podemos usar 1 de Pedro o 2 de Pedro 2 para decir, porque dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y publicarlo ahí y decir, ese es. O sea, no, hermano, o sea, ese todos está hablando de quién, de nosotros.
Él no quiere que todos los que Él escogió, que todos los que Él llamó, procedan, se pierdan. Él los va a traer al arrepentimiento de una u otra manera. Lo dije una vez. Hay un solo camino para llegar al Padre y es Cristo Jesús. Pero para llegar a Cristo hay muchos caminos. Él llegó a Cristo de una manera, ella llegó a Cristo de una manera, ellos llegaron a Cristo de una manera, Él llegó de una manera. Todos hemos llegado a Cristo por un camino que diferente. Y Dios usa muchas cosas, puede usar enfermedad, puede usar crisis matrimoniales, puede usar terremotos, puede usar muerte de familiares, puede usar lo que Él quiera para alcanzarnos a Él, para debilitar nuestro orgullo. Vamos a hablar la próxima semana y podamos llegar a Él. Preguntas. Termino entonces con esta ilustración. Dejémoslo ahí. Otra cosa antes de hermano, no, la palabra todo no implica 100% de la humana, de la raza humana en todos los casos. Y el mundo tampoco implica o significa el 100% de los individuos de la raza humana. No siempre, hay que estudiarlo en el contexto de la escritura, del pasaje en que está, el versículo, del libro en que está y del contexto de toda la palabra. Y si hay algún pasaje que es difícil de entender, hermano, hay que buscar otros pasajes más fáciles primero para entender esos pasajes difíciles. Entonces, a veces la expiación universal se presenta como un puente. Y a veces lo presentan como un puente amplio que se construye, amplio para cruzar el río, pero se deja a la mitad. Y entonces, si usted quiere alcanzar la salvación, pues llega hasta ahí donde Cristo hizo, ahora usted se tira y nada y llega al siguiente. Pero la forma en que lo presenta la Escritura es un puente que no es tan amplio, es un puente angosto, pero que fue construido de orilla a orilla. Y que usted camina por ese puente, puede estar seguro que alcanzará la salvación. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces, una aplicación. Si usted se encuentra con una enseñanza que usted no comparte mucho, antes de subirse a las redes sociales y empezar a buscar versículos para disparar, para sustentar lo que usted cree, analícelos a la luz de la Escritura y luego los coloca. Preguntas, comentarios, dudas. Preguntas los hermanos que están allá en las... Si es ninguna, todos están clears como el agua. Vamos a terminar con una oración entonces. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has dado o nos has reconciliado en Cristo. Y nos da la oportunidad, Señor, para que podamos predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Señor, líbranos de estar a la defensiva, de pensar de que hay una lista y que queremos saber cuál es esa lista para así mismo predicar tu palabra. Eso no lo enseña tu palabra. Tu palabra nos enseña que debemos predicar a toda persona, porque esa es nuestra responsabilidad, lo que nos corresponde a nosotros. Tú te encargas del resto. Señor, también te pedimos que nos dé la capacidad de poder entender, porque quizás a veces es difícil para nuestra mente finita, Señor, o también es difícil desaprender algo que quizás hemos aprendido consciente o inconscientemente. O también a veces es difícil, Señor, derribar una idea que tenemos que a veces no concuerda con lo que tu palabra enseña. Gracias, eterno Señor. Señor, oramos para que tú puedas traer salvación y que la predicación de tu palabra sea usada para que las personas lleguen a conocerte.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.